doctora. Entonces damos sin más el paso a la tercera y última ponencia de esta mesa, que será leída por José Luis López Aguirre y Blanca Nayeli Gómez Aguilera, de la Universidad Panamericana y la Autónoma de Coahuila, respectivamente. Con el título de su ponencia es Entre los Topoy y el Logos, análisis del discurso político electoral en Twitter de los candidatos durante la campaña presidencial del 2018 en México. El doctor José Luis López Aguirre es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, profesor investigador en la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Profesor titular del Seminario de Comunidades Virtuales y Redes Sociodigitales, coordinador editorial y coautor del libro La retórica digital del discurso político electoral en Twitter, análisis del etos, patos y logos, aportaciones de la ciencia de datos, que aquí fue presentado en el primer día del coloquio. Actualmente dirige y coordina el proyecto de investigación interinstitucional e interdisciplinario, la construcción de la comunicación política en las redes sociodigitales durante las campañas electorales, desde la configuración de etos, patos y logos, que ha sido aquí muy fértil en la aportación de ponencias para este coloquio. Y la doctora Gómez Aguilera, que ya ha sido presentada aquí en alguna otra intervención. Ella es licenciada y estudiante del doctorado en Ciencias Humanas, estudiante del doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, especialista en procesos de lectura y escritura de la Cátedra UNESCO Maestría en Análisis del Discurso por la Universidad de Buenos Aires, y licenciada en Ciencias de la Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Asimismo, tiene estudios de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Lanús y en la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Ambas. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Coahuila en la Unidad Torreón, y sus líneas de investigación son la lingüística, análisis del discurso, psicopedagogía, comunicación y nuevas tecnologías de la comunicación. La palabra es suya, compañeros. Muchísimas gracias, estimado Manuel. Muy buenos días, tardes a todas y todos los que nos acompañan. Ahora nos toca pues compartirles este trabajo, esta investigación empírica, que como se darán cuenta es esfuerzo de una labor interinstitucional que involucra tanto a docentes como alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Universidad Panamericana y de la Universidad de la UNAM, ¿no? Con la participación de nuestra joven investigadora Selena López Arce. Cabe resaltar que, bueno, lo interesante de este trabajo, que es como la parte complementaria del que se acaba de exponer, es que tiene una mirada más, digamos, la concepción del modelo teórico-metodológico, conjuga los componentes de la nueva retórica y también de la comunicación digital interactiva. Entonces se trata de un esfuerzo interdisciplinario interesante, y también, bueno, destacar ahora sobre el tema de Twitter que ya abonaron mis compañeros, y solo destacar, como apunta Seymour en su texto La máquina de trinar, que efectivamente hay una serie de limitantes y desafíos que plantea la comunicación digital interactiva en Twitter, el análisis del discurso, por las limitantes, digamos, de la extensión. Sin embargo, como verán ahora en la presentación, hemos descubierto que pues hay otras posibilidades muy ricas, como lo verán, que a pesar de esta limitante, a través de los recursos hipermediales, se puede extender el análisis del discurso, la forma de persuadir a los usuarios más allá de la publicación de un texto que puede acompañar un meme, puede acompañar un GIF, puede llevar a un vínculo de otra página, se puede subir una fotografía, un video, y además con el uso de las famosas tecnopalabras, este término de los hashtags, ¿no? De las etiquetas sociales, que también presentaremos parte de ese avance. Y bueno, trataremos de no ser redundantes con lo que ya han abonado nuestros colegas anteriores. Y aquí, bueno, yo le voy cediendo el espacio a mis estimadas colegas que nos acompañan el día de hoy para pues ir avanzando en la presentación. Adelante, Selena. Hola, ¿sí me escucha bien?
Te escuchamos bien. Ah, perfecto. Bueno, primero que nada, buenos días, tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Pues bueno, yo les voy a comentar un poco acerca de los objetivos generales de esta investigación. Ya se mencionaba anteriormente. En el caso de logos, específicamente, nosotros buscábamos identificar y posteriormente analizar los diversos tópicos y temas que se anunciaron en las publicaciones más relevantes de los candidatos presidenciales en el 2018. En este caso analizamos a López Obrador, actual presidente de México, Ricardo Anaya. Perdón, ¿se podría apagar los micrófonos de todos los asistentes, por favor? Porque se oye como un ruido de fondo que obstaculiza la voz de Selena. Bueno, como les comentaba, analizamos a Andrés Manuel López Obrador, a Ricardo Anaya y finalmente también a José Antonio Meade. Fueron los tres candidatos que más, que analizamos principalmente por lo que sucedió con Margarita Zavala, que se bajó de la contienda, y también en el caso del Bronco, muchas de sus publicaciones no fueron relevantes, por lo que no se consideraron en este análisis. Lo hicimos durante el tiempo de la campaña electoral, fue desde finales de marzo al 1 de junio de 2018. También, una vez que tenemos estos tópicos y temas, también buscamos conocer sus prácticas enunciativas principalmente, identificar si tenían algún patrón con respecto a las palabras, al discurso que utilizaban en Twitter. Gracias. Y bueno, con base en ello nos planteamos diversas preguntas de investigación. Estas serían las principales. Lo primero sería justamente cuáles fueron los tópicos y temas que marcaron la agenda de los candidatos presidenciales. En el caso de Twitter, posteriormente ya cuáles son los temas que tuvieron más interacción, cuáles tuvieron más likes, más tweets, más respuestas, y en este caso cómo se utilizaron los recursos hipertextuales, si tuvieron alguna influencia justamente en la interacción, alguna relación con los tópicos o los temas, etcétera. Y finalmente, ¿qué tipo de agenda pública construyeron los usuarios de Twitter? En este sentido, en relación con la campaña presidencial de estos candidatos, debido a que también analizamos un corpus que incluía publicaciones de usuarios de Twitter, por supuesto relacionados con la campaña, del cual les hablaremos un poco más adelante. Bien, gracias, Elena. Antes de darle el espacio a la maestra Nayeli, me parece que el ruido de fondo es de tu espacio. Entonces, si te pudieras ahí, no sé, checar tus audífonos o el lugar, porque creo que todos apagamos nuestros micros, pero sí se escucha un ruido ahí que acompaña y a veces no se entiende muy bien tus intervenciones. Entonces, si puedes por ahí ajustar, te lo vamos a agradecer. Y ahora, para continuar, pues le cedo el espacio a la doctoranda Nayeli Gómez para que nos comparta, bueno, cómo fue que se desarrolló, como les decía al principio, este modelo interdisciplinario teórico metodológico que conjuga componentes de la comunicación digital interactiva y de la nueva retórica. Adelante, estimada Nayeli. Muchas gracias, doctor José Luis. Y bueno, también saludos al doctor Fernández, que siempre hace el esfuerzo por acompañarnos, pese a que viene del futuro aparte en muchas ocasiones, y que bueno, también hace el esfuerzo junto con otros colegas de la mesa por conectarse en un uso horario pues distinto, ¿no? Y bastante complicado. Y bueno, también saludando a todos los a los presentes y a los organizadores. Les comparto ahora la parte del encuadre teórico que nosotros utilizamos y que también a la par de la investigación pues fuimos reconfigurando. Esto es porque, bueno, también ya lo señalaba el doctor Fernández en la presentación anterior y el colega Cristian Uribe anteriormente también. El tema con los estudios con respecto a la retórica, pues siempre nos trae nuevos cuestionamientos sobre cómo tanto se pueden aplicar como también cómo podemos entender nuestra realidad actual desde estas técnicas, ¿no? Comunicativas. Y partiendo justo de un escenario y una coyuntura política como lo es una campaña electoral, que aparte es importante que diga esto, la campaña, la primera campaña electoral de México que utilizó, digamos, recursos de redes sociodigitales
como un canal más para la comunicación política fue en 2012. Pero su uso era muy incipiente en cuanto a tanto los políticos como la parte de las audiencias. El reto central que nosotros tuvimos para esta campaña electoral de 2018 es que era la primera en México donde ya había una cantidad de usuarios importante y donde ya había una costumbre y un uso pues fuerte, ¿no? De incidencia de las redes sociodigitales en la vida diaria y en muchas áreas de la vida social. Y por otra parte, eran escenarios que pues no estaban regulados y donde, bueno, hasta ese punto tampoco había un marco puntual para analizar estas redes, ¿no? De hecho, todavía en la actualidad hay bastantes discusiones sobre cómo se deben analizar las redes en escenarios, bueno, en cualquier escenario, pero puntualmente en escenarios políticos, ¿no? Y un poco entrando en el contexto, también precedía, ¿no?, a esta campaña electoral el tema de Cambridge Analytica y por otro lado, bueno, toda la polémica que surgió tanto en la campaña de Obama como en la de Donald Trump, ¿no? Entonces, con ese escenario, pues era importante ver de qué manera nosotros nos acercábamos a pues a un fenómeno ya de incidencia pues pública, ¿no? Y que además lo planteáramos desde una perspectiva retórica, ¿no? Entonces, para este caso nosotros vamos a hablar puntualmente de la agenda o de las agendas, ¿sí? Pensando, por supuesto, sí, como una especie de guiño a las teorías del establecimiento de agenda o la configuración de agenda setting de McCombs y Shaw. Y en tanto, cómo las redes sociodigitales van a reconfigurar los discursos políticos y las agendas, tanto de los políticos como de los públicos, ¿no? Y de esa manera, bueno, cómo pueden pensarse como termómetros que pulsan el sentir y pensar de los ciudadanos y también nos expresan como un escenario de comunicación política, pues qué sucede durante una campaña electoral, ¿no?, en redes sociodigitales. Acá vamos a retomar esta perspectiva de la nueva retórica puntualmente porque nosotros vamos a basar en un inicio este trabajo a partir de lo enunciado, ¿sí? Nuestro interés central era identificar los patrones discursivos tanto de los candidatos como de los usuarios, para así hacer posteriormente entrecruces. En este caso, la perspectiva de la retórica en general, o sea, no pensada específicamente de la antigua o nueva retórica, pues es identificar cómo se desplazan esos discursos, ¿no? Cómo logran conquistar o adherir y qué técnicas comunicativas se utilizan y son efectivas en ellos. Entonces, desde ese sentido, lo habíamos explicado en otras mesas, pero entendemos el rol activo de las audiencias. En tanto, en redes sociodigitales aparece de manera explícita o manifiesta como un fenómeno particular que no es igual a otros de opinión pública. Siguiente, doctor. Y bueno, de ahí es donde partimos del modelo de la retórica pensada justo en esta triada taxonómica, porque se piensa, ¿no? Y de hecho también Barthes en algún momento de sus trabajos va a retomar esta percepción para hacer, por ejemplo, la retórica de la imagen, la configuración teórica de la retórica de la imagen, en tanto como el etos, logos y patos pueden servir para identificar tanto el emisor, el mensaje y el receptor, pero centrado en la misma, o sea, en el propósito del mensaje. Es decir, analizar a estos tres entes a partir del mensaje o el discurso mismo. Bueno, y luego acá, esta es bastante interesante porque en este coloquio se ha retomado y se ha citado varias veces a Walter Ong, ¿no? Que habla del tema de las tecnologías de la palabra y bueno, cómo la escritura es una forma también de tecnologizar
pues la palabra, ¿no? La palabra oral. Y desde esa perspectiva, bueno, con otros estudios que cada uno de nosotros ha realizado previamente, pues hemos considerado el concepto de logos digitalis como una nueva forma de entender cómo se media la palabra a partir de lo textual, ¿sí? En principio nosotros habíamos pensado en una percepción dicotómica que hasta el momento tenía bastante vigencia y en la actualidad lo tiene, que es que en las redes sociodigitales aparecen dos formas textuales visibles, ¿no? Como estructuras. Por un lado, la parte textual explícita y por otro lado, la parte hipertextual que ya remite a toda esta nueva forma tanto de lectura y escritura que se propician y que son muy característicos de este entorno. Bueno, en la parte de logos textual nosotros identificamos la clasificación y la distinción entre tópico y tema, que ahora lo vamos a ver más adelante, el registro de patrones de uso de conjunciones y marcadores del discurso, también la identificación de tiempos verbales, idénticos espaciales y temporales, como una forma de recuperar pues esta información, estas partículas lingüísticas que posteriormente nos pudieran ayudar a hacer otro tipo de entrecruces. De ahí partimos hacia la parte luego hipertextual, en donde ya hacemos un análisis del patrón de los estudios de la multimodalidad en tanto tipos y usos de los recursos multimedia según pues cada candidato, por supuesto, y también según su dimensión multimodal. Las teorías de la multimodalidad proponen, dice Hunter Kress, relexicalizar el lenguaje. Y creo que de ahí eso ha sido bastante inspirador para lo que vamos a proponer más adelante, ¿no? También estudiamos el estudio de la polifonía en su parte textual y en su parte hipertextual a partir de algo que se denomina la polifonía del hashtag y la polifonía enunciativa mediante las menciones o los arrobas, ¿no? El etiquetado de las personas. Bueno, no obstante, eso de alguna forma nos permitió indagar sobre este tipo de patrones. Pero en la teoría de logos de la hipertextualidad también se considera la interacción como una forma de texto más para acceder a la información. Lo que nosotros planteamos con el logos digitalis es que en realidad la interactividad promueve una percepción distinta de tecnologizar la palabra. Entonces, acá lo que se considera, en algún momento me comentaron en algunas de mis clases, la retórica numérica, ¿no? Entonces, el estudio de la interactividad generada por las publicaciones de los candidatos nos va a permitir, por ejemplo, saber tendencias con respecto a cuáles son estos tweets más comentados, más compartidos y con más me gusta en la contienda electoral, y a partir de ahí hacer otro tipo de reflexiones sobre qué están mediando, ¿no? Estas interacciones, no ya desde un sentido hipertextual, sino también desde otra dimensión de la palabra. Bien, gracias, maestra y doctoranda Nayeli. Sobre la metodología, bueno, no voy a redundar, simplemente destacar este enfoque cuantitativo, micro-macro, y cuando iniciamos la investigación advertimos, por ejemplo, un gran desafío. Ahorita, bueno, la data de los candidatos es poca, pero les vamos a presentar más adelante también un análisis con los datos de las publicaciones realizadas por los usuarios, que ahí fue donde nos enfrentamos a un dilema, o sea, una gran cantidad de tweets, ¿no? Más de 100 millones que tenían que ver en el periodo, no solo del electoral, cabe destacar que tuvimos acceso al API y entonces, bueno, ahí realmente la discusión en el equipo y se las compartimos es, nos movemos entre el small data de los candidatos, pero también tenemos el fenómeno del big data con las publicaciones de los usuarios. Y lo que acordamos llegar a un punto intermedio de lo que hemos denominado dentro del equipo del trabajo el concepto de Smart Data. Es decir, no se trata en nuestra metodología de obtener una muestra ni aleatoria ni tampoco probabilística, sino más bien es una muestra selectiva con base en las interacciones de los usuarios. Hay varios autores, Manuel Castells, Palliser, Seymour, Hammersley, que hablan de que ahora el usuario se ha convertido en el foco, en el corazón
del mensaje comunicativo que está al centro, ¿no? Entonces, bueno, siendo así, nosotros le hemos dado peso en esta estrategia para obtener nuestros corpus de análisis en el usuario. Lo hemos puesto en el centro y debido a las interacciones que ya comentaba la maestra Nayeli, que son manifiestas, visibles y que se pueden analizar, fue como desarrollamos este, reitero, análisis cuantitativo de las publicaciones más relevantes. En este caso, en la primera parte les presentaremos de los 3 candidatos que están viendo, todos ellos en alianza, ¿no? Cabe destacar también que para el periodo del 2018 se conformó un equipo de trabajo a nivel nacional que pues conjugó la red de observatorios de medios de comunicación del CONEC, del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Nosotros fuimos parte de este equipo. Se distribuyeron los medios tradicionales, periódicos, la prensa, la radio, la televisión, y a nosotros nos tocó particularmente la cuestión de las redes sociales. Y aquí compartimos entre el equipo este listado de temas que se diseñó, que ha sido probado en otras investigaciones, de que serían pues estos temas o tópicos, ya haremos la aclaración, que regularmente son los más frecuentes, los asuntos más frecuentes que tratan los candidatos en el periodo electoral. Y que bueno, si se dan cuenta, no solo es en el periodo electoral, esta investigación pudiera transitar, pudiera migrar también a la comunicación pública, ya que el candidato ganó la elección, ¿no? Entonces partimos de aquí. Hay una parte bien interesante que ya les compartiremos sobre la categoría otros, ¿no? Porque ahí hicimos un descubrimiento muy llamativo, en particular con un candidato. Y bueno, aquí no voy a explicar un poco más, ya la maestra Teresa hizo referencia a esta fórmula. Como verán, es una fórmula de carácter transversal que no solo aplicaría, por cierto, a Twitter, ¿eh? O sea, aplicaría para cualquier otra red sociodigital. Ya lo hicimos en Face, ahora lo estamos probando en Instagram, y creo que la fórmula pues nos ayuda mucho, como les decía, a tener este corpus selectivo, pero tomando en cuenta las interacciones, es decir, los efectos que genera un contenido en el usuario. Al usuario le causa afinidad. Ah, bueno, pues le doy un like, pero pues es un grado de interacción muy menor. Y la otra intención es compartirlo, ¿no? Y lo comparto porque, de alguna forma, como dice el autor de Contagio, Jonah Berger, me genera una moneda social en las redes sociodigitales, ¿no? Comparto porque me interesa, puedo estar a favor, puedo estar en contra, pero esto me da, como dice Berger, moneda social. Y luego finalmente la generación de los comentarios, que es ahí también un asunto muy interesante para abordar el tema de la deliberación, es decir, qué tanto las publicaciones de los candidatos disparan la conversación, ¿no? Sobre qué argumentos. Entonces es parte de una investigación más amplia, pero si se dan cuenta, con estos 3 elementos de interacción, componentes de la interacción que que son visibles en las redes, fue con lo que articulamos nuestra fórmula. Para más detalles, hay un video animado donde ahí ofrecemos características más a fondo de cómo se confeccionó, cómo se diseñó esta fórmula. Y para que, bueno, se den cuenta, aquí hay un primer avance, un primer hallazgo sobre las publicaciones totales y las publicaciones relevantes. Como se darán cuenta, no el candidato que publica más es el que genera mayor interacción. Como ya explicaba el doctor Fernández, es el tema del contenido. O sea, ¿qué contiene ese tweet? ¿Cómo viene acompañado? Lo que genera mayor interacción es que viene con una fotografía, viene acompañada de un video, perdón, se utilizó un meme, qué temas toca, y ahí, bueno, también en el grupo les compartimos, tenemos la concepción del tweet como un microdiscurso en el que se pueden analizar diferentes capas, ¿no? Pero creo que aquí ya hay algo relevante, obviamente, como ya apuntaba la maestra Teresa López, bueno, ¿quién está detrás de las publicaciones de las cuentas de los candidatos? Es su equipo de campaña el que está publicando, el que revisa el tweet, es su community manager, es directamente el candidato que lo está haciendo. En anteriores análisis, nos hemos dado cuenta que si hay un equipo detrás, o al menos hay un equipo que revisa, ¿no? Estuvieron más cuidados los tweets en el 2018,
que en el 2012, que también hicimos un análisis sobre este tema, ¿no? Y bueno, continuando con la presentación, ahora les vamos a ofrecer los resultados, particularmente como anunciábamos en el título, sobre los topois, ¿no? Sobre los tópicos y temas. Adelante, por favor, estimada Nayeli. Bien, bueno, para esta parte de la distinción en lo del logos textual, vamos a mostrarles cuáles fueron los tópicos y temas que marcaron esta campaña durante estos 30 días, pues qué temas fueron los que mayor tuvieron interacción y qué tipo de agenda pública construyeron los usuarios de Twitter en relación con el contenido emitido por los candidatos, ¿sí? Y bueno, más adelante también el doctor José Luis les va a mostrar ya una base de datos de Big Data para que ustedes puedan también identificar la relación que existe entre lo que comentan los políticos en su campaña y los usuarios. Bueno, en el caso de Ricardo Anaya, aquí les mostramos esta gráfica con los tópicos con los que él, bueno, externó su discurso, ¿no? Puntualmente, como les señalaba, perdón, el doctor José Luis, nosotros tomamos como base un listado así lo llaman ellos, listado de temas del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, que han hecho estudios pues a lo largo ya de diferentes décadas dentro de las campañas electorales y que buscan pues de qué se habla en una campaña electoral, ¿no? Con ese tema de la agenda de Macomb-Sichov. Entonces, lo que nosotros al final hicimos solamente fue hacer la distinción entre un tópico y un tema, porque como señalaba también anteriormente el doctor José Luis, los topois, bueno, son estos lugares comunes, más amplios, ¿no? Poco precisos, poco exactos. Y además, en nuestras enunciaciones, pues tendemos a hablar de muchos tópicos, o sea, no solamente está uno general del que hablamos, y la conversación, digamos, tiene una especie de univocidad del mensaje, sino por el contrario, advertimos, bueno, esta idea de que se hablan de diferentes tópicos y entonces estos justo serían los topois o los consideramos como los topois que pudieran aparecer en los discursos. Y los temas serían esas formas léxicas, que hacen emerger a estos temas de conversación. Por ejemplo, en el caso de Anaya, bueno, estos serían los temas que articularon su discurso durante el primer mes. A partir de aquí, bueno, hicimos una nube de palabras. El tamaño quiere decir la cantidad de veces que apareció la información en sus discursos y de la forma en la que apareció. Por eso pueden, por ejemplo, ver, no sé, en el caso de AMLO, que puede aparecer como AMLO, como López Obrador y demás, ¿no? Porque si bien está remitiendo a la misma persona, pues lo hace como una forma enunciativa distinta. Siguiente. Bueno, y esta es otra del segundo mes de campaña donde vemos habló de más temas, ¿sí? O sea, fue menos preciso en sus temas y como verán, ahí el candidato habló más de México y de AMLO, ¿sí? Como una cosa que definió en gran medida su discurso. Y en el tercer mes de campaña, bueno, ya habló de menos temas, pero si nos damos cuenta, sigue hablando o ponderando la misma información como más relevante dentro de su discurso. Esto va a resultar bien interesante. Siguiente, doctor. Porque vamos a ver que no es necesario, o sea, en una campaña electoral como la que fue en 2018, al parecer, no era tan relevante hablar de tantos temas, ¿sí? De hecho, Andrés Manuel López Obrador fue el candidato de los que menos temas habló, y lo que hizo interesante fue añadir sus propios temas de conversación. O sea, sus discursos giraban en torno a lo que él construía como decía, bueno, dice Elvira Narvaja de Arnús, sus objetos discursivos, ¿no? La guerra sucia, la mafia del poder, la austeridad republicana, y por eso acá esto los clasificamos en otros, ¿sí?
si se dan cuenta, son los que mayormente aparecen dentro de su discurso. Bueno, y acá estos son ejemplos, tanto esta como las siguientes diapositivas. No vamos a andar tanto en ello para, para no pues pasarnos del tiempo, pero si se fijan, un tanto los temas de conversación son más heterogéneos, no van más hacia temáticas muy diversas. O sea, por ejemplo, es el único candidato que habla sobre religión, sobre personajes públicos y de la vida pública, por ejemplo, cantantes, ¿no? Y algunos otros poetas. Y también dirige mucho su discurso hacia sus opositores, ¿no? Es ahí, a quienes en algunos momentos los nombra de manera textual y en otras ocasiones de manera polifónica. Bueno, y el caso de José Antonio Meade, pues en los tópicos, por ejemplo, que él más utiliza son aquellos referidos a México y hacia su proyecto de nación, ¿no? Y por otro lado, al igual que Anaya, su discurso versa en cuestionar y criticar a Andrés Manuel López Obrador en tanto sus acciones como a su persona, ¿sí? Y ahí les mostramos algunas. Vemos, por ejemplo, que este candidato es quien menos temas de conversación así específicos desarrolla. O sea, esta nube de palabras es un poquito más clara. Y algo que nos llamó la atención es que va mucho hacia la institucionalidad. Es el candidato que centra mayormente sus discursos a partir de lo que van a versar los debates presidenciales, ¿no? Entonces, si ustedes se van dando en la siguiente diapositiva, doctor, van identificando, por ejemplo, el tema anterior hablaba sobre las declaraciones patrimoniales, ¿no? Y en este está hablando de la educación y del muro, que fue el tema que versó en el segundo debate presidencial. Y bueno, en este tercero, por ejemplo, el tema de los hidrocarburos, los combustibles, que otra vez son los temas de conversación de los que que exponían y se delimitaron para los 3 debates presidenciales. Algo interesante de ir identificando estos patrones, ¿no? de uso es que nos damos cuenta, bueno, de qué se habla en una campaña electoral, ¿no? Y puntualmente, algo que nos llamó la atención es que, por ejemplo, temas como la agricultura es un tema que debe ser, pues, imprescindible en una campaña electoral en el contexto mexicano, porque forma parte, de hecho, es la mayor actividad económica del país, ¿no? O sea, que produce mayor riqueza, pues no aparece en ninguno de los 3 discursos, por ejemplo, y eso pues nos llama bastante la atención, porque bueno, otra vez estábamos hablando sobre un proceso político, ¿no? Que versa sobre el bienestar en muchas instancias de los ciudadanos, y hay temas de conversación y tópicos que no se hablan en las campañas. También vemos la diferencia entre los tópicos y temas de cada uno de los candidatos, y lo interesante aquí es que se añaden, como ven, temas nuevos de conversación, y además los que aparecen de manera predominante son los debates presidenciales, el tema de la nación y el Estado, que versan sobre cuestiones como México, la nación, el proyecto de nación, pero de un sentido más general, y las políticas partidistas, que se refiere a las discusiones o las disputas ideológicas entre cada uno de los partidos. Entonces, la conversación se reduce básicamente a estos 3 temas, a estos 3 top points, perdón, y bueno, de ahí ustedes verán cuál fue la importancia. Aquí están enlistados desde mayor presencia a menor presencia. Sí, además es importante que ahorita que tengamos la tabla se percaten que estos temas, hay mucha relación con los temas que también la audiencia consideró como relevantes. Sí, nos llama mucho la atención, en efecto, como comenta la maestra Nayeli, que hay temas relevantes que deben de construir una agenda nacional y que están ausentes a veces, ¿no? Sobre todo la parte de otros también nos enriqueció mucho y la tomaremos en cuenta para ir afinando este listado,
porque pues en esencia López Obrador es más como candidato, sigue todavía aprovechando esos temas que sabe que le funcionaron, que generaron mucha interacción en la audiencia cuando era candidato y que ahora, bueno, sigue con esa línea narrativa, con esos temas que fueron relevantes tanto para la audiencia como para él en su campaña, ¿no? Y aquí, bueno, le cedo el espacio a Selena para que aborde el tema de el tercer elemento componente de esto que hemos denominado logos digitales y que tiene que ver con la parte de la interactividad. Adelante, Compañeros, Selena. nada más una acotación. Si Sí, quisiéramos tener unos 15 minutos de diálogo, tendríamos que ir cerrando, por favor. muy bien, Manuel. Gracias. Sí, Selena, ¿Ya me escucho mejor? te escuchas mejor y ya ves, bueno, Perfecto. tenemos poco tiempo, entonces vamos avanzando un poco más rápido. Sí, bueno, justamente como pueden ver en esta imagen, tenemos los tópicos más gustados entre los tres candidatos. Nosotros los dividimos de por mes. Es muy curioso principalmente porque en estos temas justamente los tres candidatos no hablaron como tal de sí mismos. Por ejemplo, en el caso de Ricardo Anaya, él habló más sobre una crítica hacia López Obrador, sobre una propuesta de amnistía que hizo en el primer debate, o en el caso de justamente López Obrador, responder a José Antonio Meade sobre otro cuestionamiento que le hizo sobre la posesión de 3 departamentos, que justamente en el primer debate, ¿no? Y finalmente, en el caso de José Antonio Meade, él sí habló un poco más acerca de sí mismo, pero también dio su opinión acerca de la guerra social, la libertad de expresión, justamente temas que también había abordado López Obrador. Como pueden ver, se podría decir que ellos hablaron más justamente sobre política partidista, política electoral, más que ellos mismos como candidatos se dedicaron más hacia los demás, por decirlo de cierta forma. Y bueno, en el caso de los tópicos más comentados, nosotros tuvimos un análisis por mes de cada uno de ellos con los reportes quincenales y mensuales de las publicaciones más relevantes que realizamos. En este caso, se podría notar que, bueno, aquí sí, AMLO habló un poquito más acerca de sí mismo. Por ejemplo, en el mes de abril resaltó unas encuestas del Financiero donde él iba a la cabeza. Eso fue lo primero que habló acerca de él mismo como candidato. Posteriormente también habló acerca del último debate de la campaña electoral, un poco más dedicado a la política partidista, pero finalmente también habló un poquito más acerca de su cierre de campaña, aquí como que ya se enfocó un poco más hacia él como candidato, como justamente lo decía el doctor José Luis, hacia él con los temas que más le han funcionado. En el caso de Anaya, pues nosotros vimos que habla un poco más de familia, un poco más de el debate de la campaña electoral hacia otros candidatos, él casi no se enfocó en sí mismo, mientras que pues José Antonio Meade se dedicó más a la política. De hecho habló mucho sobre la postura a la senaduría de Néstor Acelado, que en este caso se enfocó un poco más a la política en general, no solamente a las elecciones presidenciales. Y pues ya para finalizar con este tema de los tópicos más compartidos, es muy curioso porque justamente en el grado de interacción, López Obrador no tuvo en ningún mes los tópicos más compartidos. Anaya los tuvo en el caso de abril, José Antonio Meade los tuvo en el caso de mayo, y posteriormente en junio regresamos a Anaya. Principalmente quien habló acerca de política, reconoció a Margarita Zavala como candidata cuando ella se bajó de la contienda, como ya habíamos mencionado. También habló del primer debate electoral y también hizo este video publicado sobre cómo él está con unos guantes de box golpeando una bola en el aire, hablando sobre debate y campaña, enfocándose solamente en este sentido, ¿no? En el caso de José Antonio Meade, habló un poco menos, habló más sobre las propuestas como el transporte, la política partidista, la reforma educativa, muy enfocado hacia la política, que fue lo que más definió su campaña. Y finalmente, en el caso de López Obrador, él sí habló sobre la política partidista, pero también publicó en mayo un video de la canción de Cuídame tú, interpretado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, lo cual le dio, de hecho, la mayor cantidad de tópicos, en este caso de likes y de compartidos, pero no alcanzó lo suficiente como para ser el mayor entre los tres. Además de que también desmintió una serie sobre populismo, supuestamente a publicarse en Amazon, un poco más enfocado hacia él y hacia cómo él trabajaba para el pueblo, por decirlo así. La siguiente. Sí, bien, sé que tenemos poco tiempo, como nos lo ha pedido nuestro moderador.
Aquí creo que, bueno, no vamos a terminar toda la presentación. Yo sí le dejo el espacio a la maestra Nayeli. Creo que ese es un aporte muy interesante sobre el logo hipertextual y ya pasaríamos aquí a explicar la riqueza, como les decíamos al principio, que tiene este tweet en el entendido de microdiscurso. Adelante, maestra Nayeli, por favor. Por favor, si se pudiera en unos 3 minutos, porque si no, vamos a quedar muy mal con la siguiente mesa que empieza en 15 minutos. Sí, Manuel, adelante. Gracias. Sí, bueno, muy rápido. Para esta parte de los otros recursos multimodales, bueno, aparece también unas formas interesantes que en un sentido global se están utilizando en distintas campañas electorales en el mundo. Y bueno, ahí lo que nosotros hicimos fue hacer una actualización justo de esta reflexión teórica y bueno, ir haciendo nuestros aportes, añadiendo algunas de las categorías y clasificaciones para tanto la parte polifónica del hashtag como de las menciones y de los recursos multimodales en general. Así que bueno, también eso creo que ahora podemos pasar hacia la parte del libro, que en el libro aparece bastante más explicitado y bueno, si alguno está interesado en entender un poquito más sobre cómo podemos entender el logos hipertextual interactivo, pues puede ser una buena lectura, esperemos. Sí, pues aquí cerramos, verán que bueno, está el análisis de las etiquetas, ya no avanzo más con la aplicación de la ciencia de datos y dejo de compartir ahí, en especial se encuentra también en el libro que presentamos hace unos días aquí en el coloquio. Y con esto concluimos. Muchas gracias. Una disculpa por el apresuramiento al final, pero de otro modo no va a quedar tiempo para el saludable diálogo porque en realidad hay muchísimo que conversar al respecto. Las 3 ponencias fueron muy ricas y creo que han suscitado interés como pocas mesas. Tenemos algunas preguntas que hayan sido puestas en el chat para todos, preguntas que nos llegan desde Facebook. Mientras deliberamos aquí, yo les pediría a los interpelados, a Alma y a quien quisiera responder la pregunta referida a los hashtags, que pudiera irla respondiendo ahí mismo, de modo que nuestro equipo pueda recogerla y responderla en Facebook, porque no sé si vamos a tener tiempo para una respuesta oral acá, porque anticipo que vamos a dialogar bastante. Nada más quisiera dejar ahí para digamos, que todos tengamos la oportunidad de dialogar unas pequeñas líneas a cada uno de los ponentes. Me interesó, como había dicho desde el principio, muchísimo la perspectiva con la que comparto muchas líneas de Cristian Uribe, el Logos como conciencia de clase, y me gustaría recoger su comentario respecto a ayer discutíamos tanto en la mesa como en la conferencia magistral respecto a la definición de discurso de odio como un discurso que puede tener pertinencia jurídica, pero no estamos seguros de que sea suficientemente potente como para desencadenar un análisis retórico, político, profundo. Esto referido sobre todo a lo que recientemente ha pasado en Argentina. Y entonces por la tarde, ya profundizando en el asunto, el doctor Delfín Ortega pues usaba la definición canónica de discurso de odio como aquel referido a grupos sociales predeterminados. Entonces yo le decía, le preguntaba, y ahora te lo pregunto a ti, Cristian, ¿será posible incorporar el materialismo histórico a la noción de discurso de odio? Es decir, ¿cómo incorporar otra dimensión? Porque lo que sucede en Argentina no es un atentado contra un grupo social determinado, sino contra un grupo político que está sustentado en intereses de clase, naturalmente. En consecuencia, ¿cómo incorporar la noción de desigualdad al discurso de odio, por ejemplo? Si eso es posible, me gustaría saber tu opinión. Respecto al doctor Eduardo Fernández Diana López, que como digo fue una magnífica disertación, yo nada más llamaría la atención sobre el peligro de equiparar la noción retórica, argumentación y persuasión sin considerar las relaciones jerárquicas entre ellos, sin considerar, por ejemplo, que argumento o argumentación es un procedimiento que está implícito en el discurso retórico
y que la persuasión es una propiedad del discurso retórico, porque creo que de la equiparación se han derivado muchas de las confusiones que ha introducido al campo, a mi juicio, pues, la teoría de la argumentación. Y otra cosa que me gustaría que a lo mejor pudiera repensarse es la definición que usan de argumento inductivo. Tal vez nada más como anotarla por ahí, porque me parece que la que usan no es retórica, sino lógica. Es decir, desde el punto de vista lógico, el argumento inductivo es tal y como ustedes lo han definido. Ir de lo particular a lo general hasta construir una aseveración. Pero en retórica, así como, y lo dice Aristóteles literalmente, así como tampoco se usa el silogismo lógico, sino un silogismo imperfecto, esto es el entimema, tampoco se usa la inducción propiamente dicha, la inducción, por ejemplo, que conocemos en Sócrates, ¿no? Que forma parte de la mayéutica, sino la comparación, es decir, el argumento por cotejo, tomando una cuestión particular, pero estableciendo la colatio o cotejo. A la letra dice Aristóteles en 1356b, dice, y en lo que toca a la demostración, y a la demostración aparente, de igual manera que en la dialéctica se da la inducción, el silogismo y el silogismo aparente, aquí, en la retórica, acontece de modo similar, pues en efecto, por una parte el ejemplo es una inducción, el ejemplo, por otra parte el entimema es un silogismo, y por otra parte, en fin, el entimema aparente es un silogismo aparente. Llamo pues entimema al silogismo retórico y ejemplo a la inducción retórica, porque eso, digamos, incorporar esta dimensión retórica de la definición de la inducción podría aportar también otra mirada sobre los muy ricos datos que ustedes están aportando. Entonces, eso es una pequeña colaboración. Y finalmente, respecto al riquísimo aporte que nos han estado haciendo durante todo este coloquio el equipo de trabajo del doctor López Aguirre, yo tengo una pequeña pregunta. ¿Qué tan relevantes al final son estos datos para comprender la recepción y naturaleza de la campaña en su conjunto? Es decir, al final, ¿qué porcentaje de la población votante tiene Twitter? No sé si ese dato lo han estado como contemplando por ahí. Me preocupan un poco nada más esta consideración de que la retórica aristotélica considera al auditorio como un ente pasivo. Creo que habría que matizar un poquito. Y bueno, nada más. Abro un poquito acá. No sé si alguien quisiera hacer alguna otra pregunta de una vez y así los colegas interpelados pues responden todo al hilo. ¿Alguien más tiene preguntas que hacer? Pues yo creo, Manuel, que apenas va a dar tiempo de responder las que has formulado, ¿no? Porque son 12:22 Sí, y lo creo que que la pasa es que creo mesa que vamos entra a a hacer 12:30. trampa. Vamos a hacer trampa y le vamos a robar un poquito de tiempo a la mesa siguiente porque todavía no llega el ponente. Ah, Estoy bien. viendo que aquí todavía no llega el ponente, entonces vamos a esperar a que llegue, así que Sí, mi pregunta entonces sería para el equipo de Eduardo y la maestra Teresa. En este análisis, ¿qué patrones descubrieron en la evolución del manejo de los argumentos causales? Es decir, como analizaron por meses, cuando llega el periodo de los debates, cuando se acerca el final de la campaña, ¿cuál fue el cambio, ¿no? El giro de la narrativa de estos candidatos, viendo que unos ya se posicionaban como ganadores, el otro como perdedor, los otros dos como perdedores, llegaron los debates, hubo un cambio ahí, se utilizaron más o menos de estos tipos de argumentos. Muchas gracias, ¿eh? Y ya vamos respondiendo ahí a los colegas que preguntan en el chat. esta pregunta era para... bueno, parece que no hay nadie más, ¿verdad? Que quiera preguntar aquí en la sala. Pues entonces, si quieren, si gustan, vamos pasando a las respuestas. Continuamos el diálogo. Ah, está levantando la mano Josefina Guzmán. Josefina, adelante, por Hola, favor. buenas tardes. Ay, no sé si se escucha. Sí se escucha. Ok. Bueno, yo muy agradecida por de verdad ha sido una mesa súper interesante y bellísima. Yo soy lingüista y me preguntaba si nuestros ponentes tuvieron la necesidad que yo tuve en algún momento de un nuevo lenguaje.
porque de pronto con estas nuevas tecnologías y con todos estos modos de circulación de los textos, de pronto siento que utilizamos palabras que ya tienen una carga muy fuerte dentro del escrito, pero todo lo visual y Twitter y el chat y Facebook y todos estos medios, de pronto, no sé si tuvieron esa necesidad de inventar palabras o de definir palabras o de, no sé, me da esa curiosidad de sentir cómo se sintieron en ese sentido. Gracias, muy amables. Y muchas felicidades a todos y a todas. Muchas gracias. ¿Alguien más desea interpelar a nuestros ponentes? Y si no, pasamos ya a las respuestas. Yo quisiera que fueran en orden a las preguntas hechas, así que, Cristian, por favor. Claro que sí. Muchas gracias por las preguntas. Me dejaron reflexionando sobre el discurso de odio. Sí, lo hemos considerado, no lo hemos trabajado en sí, pero ahorita reflexionando de otros discursos de odio, no solamente en Argentina, sino aquí mismo en México, incluso un problema que vivimos a diario es la migración. Y el discurso de odio hacia los migrantes, creo que es bastante evidente eso que está ocasionando. Entonces, también desde el marxismo siempre se propone que desde la clase oprimida, el papel histórico que tenemos como clase oprimida, ya sea entre clase burgués, clase proletariada o entre países explotadores y países explotados, tenemos un papel histórico en el que adquirimos las herramientas para poder hacer un análisis y crítica de lo que está sucediendo. Y me parece que el pensamiento crítico latinoamericano puede abonar mucho a la discusión. Y obviamente partiendo del materialismo histórico, este pensamiento crítico. Y es que por ejemplo, los migrantes, o incluso con el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, también ese discurso de odio sobre su color de piel, sobre su forma de hablar, sobre la forma en la que se sienta, la forma en la que si dice dijiste, ya es, o no habla inglés, este discurso de odio, y parece que se basa entonces en una cuestión de clase también. Los migrantes, por otro lado, ¿qué papel juegan? Pues digo, no salen porque sean rateros y quieren ir a robar a otro lado, ¿no? Pero es el discurso de odio, de que vienen a robar, vienen a violar, son asesinos, violadores. Entonces, no entendemos la base material de por qué suceden esos efectos y nos desviamos hacia la cuestión de la superestructura, hacia la ideología, hacia la psicología de masas, de por qué harán eso, pero no entendemos que hay un efecto estructural, un efecto que los empuja a salir. Y, por ejemplo, y es fácil, por ejemplo, en las redes sociales, empujar a la discusión hacia esta parte de la superestructura de acuerdo a los intereses de la clase dominante. Entonces, toda la discusión se basa en lo que dijeron un cartel que decía de no nos den frijoles, algo así. Y ya ahí se perdió la dimensión de cuál era el problema o de un análisis más profundo de por qué ocurre esta migración y se empiezan a dar los discursos a partir de ahí, ¿no? Los discursos de odio. Entonces, sí hay una base material, yo considero, de los discursos de odio que siempre van en torno a los intereses de la clase dominante para no entender cuál es el problema de fondo de esta situación. Por otro lado, lo que comentaba la compañera, muy interesante, sí, por supuesto, la realidad actual para hacer una interpretación retórica de estos trabajos muy en específico, muy particulares, pues nos remite a tomar palabras en las que a mí me pareció más conveniente, de acuerdo a la perspectiva y postura política, en mi caso, fue la praxis discursiva. Hablar de que el discurso, además de que en retórica podemos entenderlo como algo dinámico, ponerle un mayor énfasis de movimiento, pero a la vez una perspectiva de clase. Y me parece que praxis discursiva se entiende más. Incluso en temas que hemos tratado, investigado, por ejemplo, el zapatismo, cómo funciona desde el discurso zapatista. Y ahí siempre tratamos de hablar del discurso, de la praxis discursiva, es decir, de este discurso que no son textos, que no son a veces la oralidad, sino otras formas de crear discursos de resistencia y hacen evidente esa lucha de clases, ese discurso general.
Entonces yo me quedaría con praxis discursiva como nuevo término. Muchísimas gracias, da mucha luz tu respuesta. Compañeros, vamos a robarles, ya están aquí los miembros de la siguiente mesa, vamos a robarles unos 15 minutos para continuar este diálogo que hemos iniciado. Discúlpenme ustedes, Tomás, Francisco Javier y Josefina, que acaba de presentársenos. Vamos a robarles 15 minutos y se los vamos a resarcir al final, no se preocupen ustedes. Así que, Eduardo y Ana, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad es que pues yo estoy encantado de poder compartir con todos ustedes pues estas reflexiones y estas ideas. Y, hombre, más que respuestas a las preguntas que plantea, ¿no?, el profesor Manuel Pérez, lo que tengo son también muchas preguntas, ¿no?, que me encantaría escuchar justamente sus puntos de vista y sus respuestas. Estoy totalmente de acuerdo en que a lo mejor no he sido capaz, ¿no?, de explicar esa subordinación de la argumentación dentro de la retórica y de la perspectiva de la persuasión, ¿no? Pero bueno, digamos que son los términos en los que se maneja todo discurso, ¿no? Y lo que me interesaba destacar justamente era como esa faceta pues retórica del discurso argumentativo, ¿no? Y en concreto, bueno, pues generalmente pensamos, ¿no?, que la retórica es más pathos, ¿no?, que la retórica es, y más en un discurso político, depende del ethos del orador, ¿no?, que lo que haces es destacar justamente esa imagen atractiva, ¿no?, del candidato para ganar la atracción, la persuasión, ¿no?, más que por medio de palabras, por medio de gestos, por medio de carismas, por medio de, ¿no?, del carácter, ¿no?, del orador, como dice la retórica clásica, ¿no?, o incluso por medio de la emoción, ¿no?, una adecuada utilización de las emociones para, como argumentos, ¿no? Entonces, yo lo que he querido destacar, no sé si he sido capaz, es que los argumentos más potentes para la retórica no son los argumentos lógicos, aunque son argumentos importantes, ¿no? Y sin embargo, en estos discursos sociodigitales de la retórica digital que estamos comentando, resulta que encontramos toda una parte de la argumentación racional, ¿no?, justificada, pero claro, no forma parte de esa lógica formal, deductiva, ¿no?, propiamente silogística, sino que es más una lógica informal de la naturaleza del lenguaje. Y en ese sentido me refiero a esos argumentos como retóricos, no porque dejen de ser lógicos, como interpreta la lógica o la dialéctica, ¿no? Pero bueno, por eso te digo, tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Bueno, creo que con eso más o menos contesto a esas dos cuestiones. Me ha encantado la ponencia del profesor Uribe, ¿no?, y por supuesto las intervenciones de la maestra Nayeli, de José Luis y de Selena, ¿no?, que como siempre dan una visión como pues muy profunda de una investigación que nos ha llevado pues un montón de años, ¿no?, un montón de trabajo, y que agradecemos muchísimo poder presentarles a ustedes y que nos den esa opinión, esa retroalimentación, ¿no?, para en el futuro, después de este coloquio, poder seguir trabajando conjuntamente. Cedo la palabra a la maestra Teresa López para que pueda contestar la pregunta del profesor doctor José Luis Aguirre. Sí, muchas gracias, doctor. Creo que es complicado explicar la postura de los candidatos a partir de, o sea, esta línea temporal, a partir solamente de los argumentos causales. Habría que ver todo en perspectiva, ¿no?, los argumentos inductivos, deductivos, hipotéticos. Y en ese sentido, o sea, si tomamos en cuenta estos tres tipos de argumentos de manera general, lo que sí vemos en López Obrador es que hay una postura de ganador desde el principio, y siempre este establecimiento de él como ganador y la mafia del poder, ¿no?, siempre sobreponerse sobre las dificultades que se encuentra con sus adversarios, ¿no? En el caso de Anaya, hay primero un establecimiento de apertura, de escuchar al pueblo las necesidades que tiene, ¿no? Después, como se autodenomina ganador, y hacia el final como que se desdibuja en realidad en cada uno de los tipos de argumentos.
Y en cuanto a mí, desde el principio es un ataque constante hacia López Obrador, más que preocuparse por su propia, su establecimiento de electos, ¿no? Como candidato. Y hacia el final, lo mismo que Anaya, se desdibuja y se pierde, sobre todo, porque empieza a trabajar, a opinar sobre temas, ¿no? De interés internacional o nacional, pero que lleva como a calzador, ¿no? Hacia su propia campaña, ciertos temas de migración, ¿no? O en algún caso, como lo que les decía hace rato, de la creación de esta casas, ¿no? De cuidado para personas mayores, pero no lleva una línea hacia el final el último mes de campaña, o sea, y se disuelve su imagen como candidato, quizá también porque ya también se asumió como perdedor, ¿no? Como perdedor en comparación de López Obrador, ¿no? Además de que constantemente pues siempre mostraba López Obrador, ¿no? Mostraba estas encuestas, ¿no? Que le daba el pueblo ir 20 puntos arriba, ¿no? Y esta imagen también de la vitamina pueblo, que es muy igual reiterativa en cada uno de los argumentos para López Obrador, ¿no? Pero para mí, pues hacia el final creo que asume esta actitud de perdedor y por lo tanto no transmite en esos tweets ese mensaje, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues, doctor José Luis, ¿qué nos Sí, cuenta usted? sí, rápidamente sobre el tema del número de usuarios. Para el 2018 aproximadamente era el 30% de la población mexicana, sobre todo usuarios de 18 años en adelante, los que estaban en Twitter. No hay todavía estudio, no lo conozco, que haga una correlación entre las interacciones que se generaron con los candidatos y el voto, ¿no? Es muy complicado, pero sería interesante ver esa capa, qué tanto de lo virtual pasa a lo físico. Lo que sí les puedo avanzar es en un estudio que estamos haciendo, eh, nos hemos percatado, hay una famosa regla de los 3 grados de influencia. Entonces, regularmente los usuarios tenían solo acceso a fuentes tradicionales de información, los periódicos, la radio, la televisión, y ahora con estas nuevas fuentes y sin la mediación de los medios, porque están interactuando directamente con los candidatos, tienen ellos otra forma, otro horizonte de acceso a contenido que no lo tenían. Y mucho de ese contenido luego baja de estos jóvenes con sus padres y abuelos. Lo estuve yo estudiando ahora con mis alumnos y es interesante cómo estos jóvenes nativos digitales dialogan con sus padres y con sus abuelos haciendo referencia a otro tipo de fuente de información, ¿no? Que particularmente proviene de, pues, no los actores tradicionales, ahora son influencers, en fin, habría que valorar esa parte, Manuel, pero creo que es una ventaja lo que decían aquí, el tema de el diálogo de los explotadores, de los explotados. Ahora el ciudadano tiene voz y se le puede escuchar. Y anteriormente, pues en un medio tradicional, ¿quién le iba a contestar el teléfono en una estación radiofónica a un radioescucha? ¿O quién iba a mandar una carta al director del periódico y que esta fuera publicada, ¿no? Creo que hay una diferencia interesante ahí y que eso ha generado una conversación más rica, aunque la deliberación ha sido empobrecida por la falta de cultura política, me atrevo a decir, y también de la falta de nivel de escucha de los candidatos hacia la ciudadanía. Yo creo que ahí también puede abonar mucho mi compañera Nayeli Gómez. Sí, bueno, aparte el tema de las redes sociodigitales es interesante porque recién ahora lo que se sabe en los estudios es que ya están elaborando contenido específico para cada una de las redes, pero en la campaña del 2018 no fue así, por ejemplo. Lo mismo que se publicaba en Twitter pasaba a Facebook, así, tal cual. Que se añadían algunas palabras más, sobre todo adjetivos, eran lo que se tendía a añadir más, pero se replicó la misma información. Y por otro lado, también, por ejemplo, desde la parte de los estudios latinoamericanos, se está advirtiendo cómo Twitter puntualmente se está erigiendo como una red de opinión pública en la conversación latinoamericana, a diferencia de otras sociedades que eligen otras redes. Este,
al parecer la perciben como una red más libre o abierta para expresar la opinión. Y pese a que se sabe que hay trolls y demás, o sea, la gente igual sigue expresándose, ¿no? Mi trabajo de tesis para el doctorado versa sobre ya un análisis cualitativo de esas expresiones públicas. Y un poco lo que yo encuentro es que pues hay de todo, ¿no? O sea, hay usuarios muy informados y quizá también hace mucha falta hacer estudios sobre lo que están, o sea, de qué están hablando las personas para que veamos, pues para que no idealicemos, ¿no? a estos públicos, sino que les demos la voz que están expresando y que también de alguna forma invisibilizan los estudios sobre Big Data, ¿no? Que en su momento lo ocurrió con el tema de las encuestas, ¿no? Como polarizar la respuesta y quitarle esa riqueza, ¿no? Discursiva. Y un poco para responder a la pregunta de que nos hace Josefina, pues yo creo que, o sea, todas las personas inventamos palabras, ¿no? Pero sí me atrevería a decir que los lingüistas tenemos como pues un duendecillo de crear palabras constantemente, y a veces de manera involuntaria, ¿no? Pero sí, claro, todo el tiempo estamos inventando. Y perdón, nada más un apunte relevante. Creo que cuando ganó López Obrador esta frase de benditas redes sociales, no fue gratuita, ¿no? Tuvo acceso a otro canal para llegar a la ciudadanía. Entonces, bueno, es un fenómeno que hay que también reflexionar, ¿no? Gracias. No, gracias a todos ustedes. Ha sido una magnífica mesa. Creo que hay muchísimo más que dialogar, muchísimo más que, como decía el profesor Eduardo, bueno, las preguntas tienen que ser de ida y vuelta. Yo realmente, bueno, nosotros acá, este proyecto ha aprendido muchísimo de todos los miembros de esta y de todas las mesas que hemos tenido en este coloquio. Ojalá pudiéramos pensar, podríamos hablarlo ya en la mesa de conclusiones, ojalá pudiéramos pensar en la constitución de un seminario más permanente, porque da para eso y para mucho más. Y bueno, al final no le robamos más que 11 minutos a la mesa que sigue, que también promete estar muy buena, así que pues vamos a encabalgarla. Aquí mismo ya está la moderadora de la mesa siguiente. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo, compañeros participantes de esta mesa, su generosidad, su paciencia también con este moderador que a veces es un poco abrupto, pero bueno, estamos muy contentos de haber generado este diálogo y de haber tenido esta repercusión en Facebook, a quienes también les pido disculpas por no haber podido darles voz acá directamente, porque pues era mucha la carga de discusión. Sin embargo, les pido por favor que se conecten a las 18:30, bueno, también a las 17, que es nuestra conferencia magistral, que bueno, pues estará de lujo, pero a las 18:30 tenemos la mesa de conclusiones. Les pediría que se incorporaran acá. Le voy a pedir a Ángel que para esa mesa de conclusiones, pues ponga por ahí el acceso a sala, por si ustedes quieren participar, quienes ahora nos estuvieron haciendo el favor de interactuar con nosotros vía Facebook, pues que entren a sala Zoom y aquí será más fácil interactuar para ver a dónde llevamos este barquito de papel. Bueno, pues muchas gracias a todos y yo dejo la palabra a nuestra siguiente moderadora, que va a presentar a los ponentes de la cuarta y última mesa de este coloquio. Así que, pues muchas gracias. Adelante, Daniela, por favor. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Sí. Sí, te escuchas. Muy bien. Hoy resolví un poco el audio, espera.